¿Cómo están, estimados amigos de Onda Digital Perú, de este su programa Punto Crítico con su servidor Enrique Cornejo? Hoy en vivo, 8 de noviembre del 2022, transmitiendo por Onda Digital Perú y todos sus canales socios. Muy bien, en este momento empieza a discutirse un tema que tiene gran trascendencia política. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres, acaba de firmar un documento, tiene fecha 8 de noviembre, es el oficio número D000433-2022 PCM, dirigido al presidente del Congreso, el congresista Williams, en el que, en pocas palabras, le dice, en relación al proyecto de ley 1704-2021, que pretende derogar la ley número 3555 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, específicamente los artículos 132 y 133 de la Constitución Política, que, como recordamos, fue un proyecto que presentó hace varios meses atrás el Ejecutivo al Congreso para modificar dos artículos constitucionales. Y la idea, en teoría, aparentemente, de ese proyecto era, digamos, que se modifiquen esos artículos, el 132 y el 133, a fin de que los congresistas no tuvieran la posibilidad que tienen ahora de censurar ministros como lo tienen constitucionalmente, ¿no? Y al mismo tiempo también se regulara la cuestión de confianza, por ejemplo, con respecto al gabinete cuando recién toma sus funciones, etcétera, etcétera. En realidad, esto es desde mi punto de vista, es un intento que lo hicieron hace unos meses, un intento de caballo de Troya, digo yo, porque aparenta una modificación constitucional para mejorar las cosas, pero en realidad lo que quieren es crear condiciones para que este Congreso, donde no tienen mayoría el gobierno, claramente, y por eso no se ha cambiado la Constitución como quería el presidente Castillo y el señor Cerrón en su momento, ¿no? Este Congreso no tenga la posibilidad justamente de impedir que el gobierno pueda hacer las cosas que quería hacer y que, por supuesto, sigue queriendo hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta carta? ¿En qué ha variado la situación? Porque hay muchos proyectos de ley que están esperando su evaluación en las comisiones del Congreso, ¿no? Al decir el presidente del Consejo de Ministros que hace cuestión de confianza de ese proyecto de ley que se envió hace 7 meses para que se discuta en el próximo pleno, si el Congreso no accediera, ¿no es cierto? Si el Congreso no accediera a esa situación, entonces estaría, digamos, gastando su bala de plata, porque según la Constitución, entonces si no se aprueba lo que está pidiendo el Ejecutivo, entonces la Constitución señala que al haber hecho cuestión de confianza, el gabinete del actual presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El señor Torres, saldría y entraría un segundo gabinete que seguramente volvería a pedir lo mismo, con lo cual se activaría, digamos, la figura constitucional por la cual, digamos, al cerrarse dos gabinetes, al censurarse dos gabinetes, ¿no? El presidente de la República puede cerrar el Congreso. Exactamente lo mismo que ocurrió, digamos, cuando, recuerdan ustedes, se cerró el Congreso, no el anterior, sino el penúltimo Congreso que hemos tenido, ¿verdad? Dio origen, pues, a esta situación en la cual hubo ya, digamos, las cosas que ya conocemos, ¿no? Bueno, yo espero que el Congreso analice claramente este tema, no pise el palito. El Ejecutivo está en su derecho constitucional, siempre respetando la Constitución, de pedir cuestión de confianza. Es un riesgo. Si el Congreso no acepta la cuestión de confianza que está pidiendo el Congreso, el gabinete Torres se va, entra otro,
Y obviamente esto está hecho para eso, ¿no? Y el segundo gabinete pide lo mismo, entonces el presidente podría cerrar el Congreso y convocar elecciones para completar el periodo eh, del Congreso correspondiente, ¿no? Ya hemos pasado por esto, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Yo estoy seguro que en este momento en el Congreso deben estar haciendo las consultas correspondientes, constitucionales y reglamentarias, para no pisar el palito. Si el Ejecutivo pide que se discuta este proyecto de ley, que se discuta. Los votos son los que funcionan. Y si los votos dicen que no va el proyecto que corresponda, entonces pues el Ejecutivo tendrá que aceptar. No puede decirle, o sea, si no aceptas la ley que yo pongo, entonces cierro el Congreso. No, no es así, ¿no? Lo que está pidiendo es que se discuta el proyecto. Y obviamente esa discusión tendrá que llevar a una votación. Y vamos a ver cómo irán los votos. Eh, Así tendría que funcionar, es mi primera impresión. Quiero leerles lo que dice el artículo 132 para que se den cuenta de la importancia de este tema que estoy comentando así en caliente, porque acaba de salir la noticia y está en estos momentos en todos los medios de comunicación en este momento. El artículo 132 dice, el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por lo menos del 25, por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado deben renunciar. En este caso, si plantean cuestión de confianza y el Congreso no acepta el tema, el Consejo de Ministros tiene que renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de los 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. ¿Y qué dice el 133? Son los dos artículos que se quieren modificar. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Es lo que está haciendo. Si la confianza es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Bien. Mi comentario inicial es el que les he dado. Esto me parece, por un lado, un intento de cambiar la agenda. A ver, ¿por qué cambiar la agenda? Muy sencillo. Dentro de unos días viene la misión de la OEA, ¿no? Y cuando la misión de la OEA esté aquí, ¿no es cierto? Entonces, el contexto en el que la OEA va a estar, digamos, presente aquí, probablemente va a ser un contexto en el que se va a estar discutiendo este tema, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si dependiendo de cómo va el asunto, si se discute o no se discute, o como dice la Constitución, el Congreso ahora tendrá que tomar una decisión con respecto a la cuestión de confianza que está pidiendo el Consejo de Ministros. Entonces, eso también puede generar un tema que alborote el gallinero, ¿no es cierto? Que genere cierto movimiento. Pero yo estoy seguro que el Congreso actuará de acuerdo a la Constitución y no pisará el palito para no estar con su bala de plata gastada, disparada, porque por el momento el Congreso tiene la iniciativa en este tema. El Ejecutivo está contra la pared en este asunto, pero si pisara el palito y llevara a la situación de que un gabinete y otro gabinete salgan, este Congreso se tendría que ir y habría una elección. Pero quiero decirle algo al presidente Castillo y a sus asesores, que pueden haber calculado esto pensando que pueden ganar. ¿Usted cree, presidente Castillo, que en este momento, o señor Torres, no sé, o los asesores, usted cree que en este momento, en la hipotética y por a mí negada posibilidad que el Congreso no sea inteligente y lleven a esa situación y usted lo cierre, usted tiene que convocar a un nuevo Congreso? ¿Usted cree que un nuevo Congreso tendría la votación de los partidos que están ahora? ¿Usted qué cree? ¿Por el partido del lápiz? ¿Usted cree que votaría una población como para que lleve congresistas? Yo le puedo adelantar que si hay una votación pronto, ¿no?
los partidos que están hoy día en el gobierno y los socios no van a tener ni siquiera congresistas. Así que este es un arma de doble filo. Por lo que creo que ellos lo saben, creo que el gobierno lo sabe, pero ha creado este tema para generar un debate y salir de dos asuntos que son fundamentales. Uno primero, la discusión de la acusación constitucional que se está desarrollando en el Congreso en este momento contra el presidente Castillo, ¿no? Que algunos señalan que no es viable, otros que sí, pero lo que aquí interesa es que es un tema contra el presidente Castillo, ¿no? Entonces, aquí me siguen llegando las informaciones, ¿no? Aquí me siguen llegando las informaciones y permítame que lea porque esto está en desarrollo. Muy bien. Dos temas son los que creo que el gobierno quiere cambiar vamos a decir, entretener a la opinión pública. La primera es esa acusación constitucional que está en marcha en este momento, lo está discutiendo la comisión correspondiente de acusaciones constitucionales en estos días, ¿no? No sé cuál será el resultado en la votación, si procederá o no, pero claramente es un tema que va en contra del presidente Castillo. Pero lo segundo es que poco se ha comentado que el juez que está viendo la causa, el juez supremo, que ve los temas que permitieron en un primer momento que la fiscalía pudiera investigar al presidente, o sea, aclaró este tema de que se decía, recuerdan ustedes, los abogados del presidente señalaban que no se le podía investigar mientras esté en ejercicio. En realidad, eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que al presidente no se le puede acusar y menos sentenciar cuando está en ejercicio, pero no dice que no se le puede investigar. Y por lo tanto, este juez supremo, ante quien se llevó un recurso para tratar de parar la actual investigación que hace la fiscal de la Nación y el Ministerio Público, ¿no? En su momento señaló que sí, que la fiscal podía investigar, que no estaba eso en contra de lo que señala la Constitución y las funciones de la fiscalía. Los abogados del presidente, ante el avance de las carpetas fiscales, volvió a presentar otro escrito pidiendo digamos que se pare este asunto que la fiscal de la Nación envió al Congreso con la acusación constitucional para que el Congreso tome una decisión, ¿no es cierto? En realidad, lo que le dice al Congreso, yo ya estoy investigando, acá hay temas muy complicados, muy serios, hay 190 indicios de que hay delito, yo hasta aquí llego porque la Constitución no me permite avanzar más, pero ustedes, interpretando normas internacionales, interpretando el artículo correspondiente a la Constitución, son los que pueden tomar una decisión. Y ahí está el documento en el Congreso y seguramente cuando la Comisión de la OEA vaya al Congreso, el Congreso le mostrará este documento que es público, ¿no? Entonces, el juez supremo, hace 2 días, acaba de dar su veredicto, señalando que no hay ninguna razón por la cual el juez tenga que impedir ese proceso, porque esa acción de la fiscal está en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Una derrota para Castillo, ¿no? Nuevamente. ¿Qué se suponía? Todos los especialistas decían que eso iba a pasar. Pero estoy tratando de analizar un poco así en voz alta junto con ustedes, reaccionando rápidamente ante lo que está pasando en este momento, ¿no? A lo que está sucediendo con respecto al pedido de confianza que acaba de pedir, que acaba de solicitar el presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, las investigaciones continúan y yo creo que si el Congreso es un poco inteligente, me refiero a varios de los congresistas que están ahí, que son 20, 30 congresistas, que hasta ahora no deciden, claramente este paso que ha dado el gobierno de pedir cuestión de confianza es una demostración desde mi punto de vista de su desesperación. La desesperación del presidente Castillo y de la gente cercana a él de que está acorralado. Él sabe, el presidente Castillo sabe
el día que deje de ser presidente, tiene serias posibilidades, pero serísimas posibilidades, de ir detenido y que las acusaciones, que son muchas y que son públicas, terminen en sentencias contra él. Él sabe eso. Y ha tratado de una manera inútil, diría yo, digamos, subestimando a la opinión pública, ¿no? De decir que esto es un ataque porque él es provinciano, porque él es maestro rural, porque, en fin, por N razones. Es una discriminación, que es la derecha, que son los poderosos. No, no, no. Él mismo ha cometido o habría cometido los delitos que se le imputan. Y parecería ser, por los niveles de obstrucción a la justicia que hace a cada rato, ¿no? Que es cierto, porque una persona que es inocente se defiende con argumentos, con pruebas, con documentos, dice, no, esto no es cierto. El presidente no dice en ningún momento esto no es cierto. El presidente dice que no dice nada, porque cuando va a declarar a la fiscalía, señala que queda en silencio porque es un derecho del que está siendo interrogado, mantenerse en silencio si cree que se va a perjudicar. Por lo mismo, si se mantiene en silencio, quiere decir que lo que vaya a decir lo va a perjudicar, es lo que está pensando, o lo que sus asesores le han recomendado. ¿Y qué impresión da? La impresión que da es que es culpable, porque si fuera inocente, digamos, esmeraría en explicar que no es lo que dicen, sino de otra manera, en poner documentos, en poner pruebas, para, digamos, dejar sin ninguna duda que las acusaciones que le hacen no son ciertas. Pero en lugar de eso, evade las respuestas, no da declaraciones o va a declarar pero no dice nada, ¿no? Y no da entrevistas al periodismo, que es otra manera de ser fiscalizado, ¿no? Obstruye a la fiscalía, obstruye a la policía que apoye a la fiscalía, ¿no? Hace uso de su poder para evitar que se le investigue debidamente. Y entonces, claramente, en condición, si no fuera presidente, evidentemente estaría ya detenido, ya estaría en curso procesos contra él de manera mucho más acelerada. Miren la situación en la que estamos. Entonces, mi mensaje para este primer tema, que lo tenía que tocar, no estaba previsto que lo toque, pero repito, los acontecimientos están en desarrollo en este momento. Para este primer tema yo terminaría diciendo a los congresistas, obviamente no le voy a pedir esto a los congresistas de Perú Libre o de Juntos por el Perú, ¿no? Pero al resto de congresistas, incluido a los niños y niñas que hay por ahí, así son llamados los que han sido, entre comillas, habrían sido incentivados de diversas maneras para que no voten contra el presidente Castillo. El presidente Castillo está desesperado y va a hacer cualquier cosa por tratar de mantenerse en el poder. No puede salirse de la Constitución, pero está tratando de forzar los propios artículos constitucionales. ¿Y qué creo que hay que hacer frente a esto, señores congresistas? ¿No? Necesitamos los 87 votos. Yo creo que tranquilamente podrían ser más de 87, podrían ser hasta 90, ¿no? Los congresistas son 130, ¿no? Digamos que 87 votos. Aquellos que han estado pensando, no, yo mejor, incluso algunos que han firmado la última moción de vacancia que está dando vueltas, pero que todavía no se ha presentado porque no tiene, creo que tiene 64 firmas en este momento y no se quiere presentar para que nuevamente no alcance las firmas. Pero a ver, 64 firmas se necesitan ya, pues, ¿cuántas? Se necesitan más o menos, si hay 64, unas veintitantas firmas más, ya 30 firmas más, ¿no? Bien, y con eso se pasa el límite. Bueno, señores congresistas, con esta acción que ha hecho el primer ministro y obviamente el presidente Castillo, de pedir la cuestión de confianza, queda claro que el presidente Castillo no les interesa a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta que siendo los únicos que pueden en este momento, limpia y legal y constitucionalmente, vacar al presidente Castillo, haciendo uso de la Constitución y por las razones más que evidentes de la vacancia moral, más que evidentes, por mucho menos han sido vacados otros presidentes o invitados a renunciar o, generado las cuestiones que ya sabemos que se generan. Por mucho menos. Nunca ha estado un presidente con tantas acusaciones simultáneas y tan graves.
entonces los congresistas en circunstancias normales ya tendrían que haber votado por la vacancia. Pero creen que todavía pueden quedarse los 5 años. Eso es un error. Y este pedido de cuestión de confianza es un claro ejemplo que el presidente no los tiene en cuenta a ustedes. Ustedes son los que deben salir porque en su idea estaría, es una de las posibilidades fuertes, cerrar el Congreso para poner otro Congreso. Lo que el presidente no sabe es que ese otro Congreso en el que ustedes ya no estarían sería tremendamente contrario a él. Que, claramente, las encuestas no engañan, ¿no? Entonces, realmente creo que aquí existe la oportunidad de recapacitar. Y tal vez esta acción desesperada o estratégica dentro de sus objetivos del presidente y sus asesores podría generar en los congresistas la posibilidad de, por lo menos, lograr la vacancia del presidente, luego discutir el tema de la vicepresidenta, ¿no? Pero por lo menos lograr la vacancia del presidente, porque el presidente no solamente estaría cometiendo delitos en función, sino que estaría creando condiciones de mayor inestabilidad, y eso creo que no se puede permitir. Suficiente ya con lo que tenemos los peruanos, con pandemia, con crisis internacional y encima la crisis política interna. Veremos qué pasa. Me tocó hablar de este tema en vivo y en directo porque es lo que está ocurriendo. En las próximas horas seguiremos tomando información de este asunto, pero ya les comenté brevemente de qué se trata y las posibilidades para que sigamos el tema con interés, porque hay que seguir el tema, porque es un tema que nos corresponde a todos, nos interesa a todos, nos afecta a todos. Vamos a hacer un alto y volvemos en la segunda parte de nuestro programa. Volvemos a punto crítico. En esta oportunidad quiero referirme en este bloque a lo que sucede en la economía internacional. Y quiero explicarles cómo hay que estar atentos a lo que sigue la economía internacional, porque en este mundo globalizado, lo que pasa en la economía internacional nos afecta, querramos o no, y cada vez de una manera más directa, más rápida. Miren, la última crisis internacional que hemos tenido ha sido la que ocurrió entre 2008, 2009 y 2010. Esa fue una crisis financiera que terminó expandiéndose por todo el mundo. Se inició en los Estados Unidos. Les explico. En muchos países avanzados, industrializados, los sistemas financieros son bastante desarrollados y cubren a una buena parte de la población. En otras palabras, todo el mundo recurre al sistema financiero. En el Perú eso no ocurre. El porcentaje de bancarización que se mide sumando el total de los ahorros o el total de los préstamos bancarios entre el Producto Bruto Interno, entre el PBI, no supera el 40%. Entonces, eso significa que de 10 soles, solo 4 soles van al sistema financiero y 6 soles están dando vueltas en el sistema paralelo que algunos llaman informal. No necesariamente son recursos que provienen de fuentes ilícitas. La mayor parte de esos recursos son lícitos, pero no quieren entrar al sistema financiero, no les conviene, no les gusta, no les tienen confianza, etc. En otros países, en cambio, la bancarización es más de 100%. O sea, todo el mundo está bancarizado, todo el mundo tiene una tarjeta de débito o de crédito, todo el mundo usa el crédito, y quien no tiene una tarjeta de crédito es como si no tuviera un DNI. Bueno, en Estados Unidos, entonces la forma de financiarse un carro o una casa es recurriendo siempre a los bancos, ¿no? Y en Estados Unidos nadie se compra una casa para toda la vida. El sistema no funciona así. Una familia se compra una casa e hipoteca la casa, con lo cual garantiza ante el banco por el préstamo que está recibiendo que si no pagara, el banco ejecuta la hipoteca y recupera parte de su dinero que prestó. Y el prestatario, al no poder pagar, pierde la casa. Pero
esa primera hipoteca no se queda solamente con el banco, sino que el banco la negocia en la bolsa, en los mercados secundarios, en los mercados financieros, en este caso secundarios, ¿no? Y hay gente que compra esa hipoteca, la vuelve a vender, la compra, la vende. Entonces se genera un mercado secundario de hipotecas que da más dinero y con ese dinero se financian más viviendas. Y entonces, ¿cómo funciona el sistema? Porque nadie se queda con una casa. Cuando ya estás 10 años en una casa, ya pagaste una buena parte del crédito, la familia dice, ahora me voy a comprar una casa en otro lugar, una casa más bonita, una casa más grande. Entonces, pide un préstamo para cancelar el crédito anterior, ¿no? Con lo cual libera la hipoteca primera y al mismo tiempo con ese dinero pone la cuota inicial para otra casa de mayor valor, mientras tanto su casa ya vale más, ¿no es cierto? Entonces con ese dinero compra o hace digamos, en la cuota inicial de la otra casa y vuelve a tener un préstamo que se vuelve a hipotecar y así funciona el sistema. Bueno, en el año 2008, 2009, 2010, una parte de los créditos hipotecarios que se otorgaron sin que se evaluara adecuadamente a los prestatarios, a los sujetos de crédito. Y estos sujetos de crédito, muchos, no fueron pocos, no pudieron pagar. Y entonces se rompió la cadena. Al no poder pagar, las primeras hipotecas tuvieron que ejecutarse y los bancos empezaron a tener propiedades, 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 pero un banco no está para vender propiedades, no es una inmobiliaria ni una agencia de corretaje. El banco solamente presta para recuperar su dinero, ese es su trabajo, ¿no? Y cuando empieza esta situación ya anómala, entonces se genera una crisis que el tema está, ya generando una situación mucho más compleja. Muy bien. Los bancos norteamericanos sufrieron mucho el impacto. Algunos bancos cerraron y si no quebraron los bancos grandes fue porque el Estado, el gobierno norteamericano puso dinero para salvar a sus bancos. Pero como la economía norteamericana es tan importante en el mundo, esto rebotó en los otros bancos de Europa, en Asia, aquí en América Latina, y tuvimos una crisis generalizada que duró varios años. Pero salimos de esa crisis, pero con un tema que estaba pendiente. Y aquí viene el problema que ahora está ocurriendo. Y es que nos dimos cuenta todos que buena parte del crecimiento mundial y del crecimiento sobre todo de las economías más avanzadas se estaba haciendo con endeudamiento, con deuda, ¿no? Deuda que, por cierto, los países han ido pagando. No estamos en este momento en una crisis de la deuda, pero sí estamos en un mundo sobreendeudado. ¿Qué significa sobreendeudado? Cuando la deuda empieza a ser el 40, el 50%, el 60%, el 70% del Producto Bruto Interno, entonces ya es un problema, porque el Producto Bruto Interno es la riqueza total que tiene un país. Y si más del 50% de esa riqueza está comprometida con una deuda que se le tiene a los bancos, esa riqueza está comprometida y junto con esa riqueza los ingresos de todos los que viven en ese país, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esa situación de endeudamiento, de sobreendeudamiento que llevaba años y que los gobiernos estaban haciendo, sobre todo los gobiernos de Estados Unidos, los europeos, Japón, todos, ya se empezó a notar. Estoy hablando de hace una década atrás, un poquito más de una década. Entonces, en este periodo, los gobiernos han debido moderar su endeudamiento para poder, digamos, afrontar situaciones eventuales. ¿Quién iba a imaginar hace 10 años que íbamos a tener una pandemia en 2020? Que nos golpeó justamente el lado productivo. Durante un año hemos estado produciendo mucho menos de lo normal. Hemos tenido problemas en la logística de transporte mundial y encima una guerra entre Ucrania y Rusia que está en una zona clave del abastecimiento energético y de fertilizantes que provoca una crisis de alimentos, provoca una crisis de fertilizantes, provoca una crisis energética, ¿no es cierto? Entonces, claramente esos elementos son elementos que han impactado y han generado una inflación que hoy día no está controlada. Estamos en los países industrializados, Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, ¿no? Con inflaciones que superan el 8, 9, 10, 11%, dependiendo del país. Para un país avanzado eso es muy grave.
Entonces los bancos centrales de todo el mundo, en el Perú también, porque aquí estamos en una inflación en este momento, últimos 12 meses de 8, un poquito más de 8%, y pronosticada para los próximos 12 meses 5%, 4,7% exactamente. Y nosotros deberíamos estar entre 2 y 3%, vamos por encima de nuestro rango meta. Y por eso el Banco Central aquí ha subido la tasa de referencia, la tasa que le cobran los bancos comerciales, y también los bancos centrales de todo el mundo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de ellos, todos están subiendo sus tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, ¿qué pretenden? Que el crédito sea más caro. ¿Para qué? Para que la gente y las empresas demanden menos crédito. Y al demandar menos crédito, baje la demanda global. Y al bajar la demanda global, baje la presión por la inflación y la inflación ceda. O sea, baje, ¿no? Se ponga a niveles más manejables. Pero eso no está ocurriendo, o por lo menos no está ocurriendo con la velocidad que debería ocurrir. Y entonces, si la inflación sigue alta y yo subo las tasas de interés por mucho tiempo y no logro bajar la tasa de inflación, entonces la gente y las empresas empiezan a sufrir las consecuencias de esa restricción por el lado monetario. ¿Qué debería hacer la parte fiscal? ¿Qué deberían hacer los gobiernos mientras los bancos centrales restringen por el lado monetario para bajar la inflación? Deberían limitar su gasto corriente, pero potenciar su gasto de inversión para generar empleo, ingresos sobre base productiva, por lo menos en lo que puede el Estado en cada país afectar. Pero ¿qué pasa? Lo que ya les comentaba hace un momento. Los gobiernos en todo el mundo están sobreendeudados. Curiosamente, el Perú no. El Perú mantiene una buena política de endeudamiento, que es uno de los pocos países que no está sobreendeudado, pero no por Castillo, obviamente, por el presidente Castillo, sino a pesar del gobierno actual, que más bien gasta, 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 y nos va a dejar en alguna posición complicada cuando se vaya, cuando termine su presidencia. Entonces, el mundo está sobreendeudado, los gobiernos están incapacitados de poder jugar fiscalmente como debería ser y la inflación no baja. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora ocurre que no solamente, esta es una diferencia muy importante frente a lo que ocurría en la década del 70 y 80, cuando los mayores de 50 años sabemos, cuando ocurrió la crisis de la deuda, que ahí los que se estaban endeudando eran los gobiernos. Aquí no solamente están sobreendeudados los gobiernos, también están sobreendeudados muchas grandes corporaciones internacionales, transnacionales, las más importantes. Han estado viviendo del crédito, ¿no? Por un lado, han estado, no han repartido, perdón, no han retenido utilidades para invertir en tecnología, en innovación, lo suficiente, han repartido utilidades, ¿no? Han privilegiado el corto plazo versus el mediano y largo plazo. Y están sobreendeudados. Peor todavía, hay ya serios analistas que señalan que muchas grandes corporaciones han estado incluso haciendo una trampa. Han creado artificialmente una elevación del valor de sus acciones en las bolsas porque ellos mismos, a través de terceros, de agentes de bolsa, han estado comprando sus propias acciones, demandando y con la demanda mayor haciendo que se eleven los precios, pero esto crea una situación artificial, porque los precios no están subiendo porque el mercado dice, ah, esta empresa está bien, sino que una parte de esa compra, que aparentemente es de muchos, es de la empresa misma para subir el valor artificialmente de sus acciones, etcétera, etcétera, en la bolsa. Y eso significa una burbuja. Y si esa burbuja se rompe porque ya la base real y productiva empieza a tener problemas por lo que he comentado, todo lo que les he señalado empieza a dar una idea de que habría, ya es un condicional que tiene un gran porcentaje de posibilidad, ¿no? Una crisis de recesión con inflación el próximo año en el mundo. El 2023 sería un año de recesión productiva y de inflación si las cosas no mejoran. Y estamos en noviembre. Prácticamente el próximo año está a la vuelta de la esquina. Y estos son muy malas noticias para el mundo y para Perú también.
¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, yo lo explico de esta manera. Si va a venir un diluvio, para hacer la analogía, si va a venir una lluvia, una crisis muy importante, hay que prepararse. ¿Cómo se prepara? Ahorrando el gobierno para, no, digamos, promoviendo con mayor velocidad la ejecución de los proyectos de inversión públicos, ¿no? Ejecutando más eficientemente, más rápidamente, promoviendo que haya mayor inversión privada, porque la inversión privada una vez que está dentro tiene que quedarse para sostenerse, ¿no? Y eso genera empleo, ingresos, etcétera. Es decir, lo que tendría que estar produciéndose es como si va a venir el diluvio, como Noé, cuando no había lluvia todavía, preparó el arca, ¿no? Se abasteció de alimentos, llevó a todas las especies, como relata el texto bíblico, de animales, a las parejas, para que pudieran subsistir. Y cuando ya la lluvia empezó y cuando vino el diluvio, el arca empezó a navegar, hasta que nuevamente fue avisada, sabemos por el texto bíblico, que ya podía ir a tierra firme. ¿Qué está pasando en este momento? En lugar de prepararnos para el diluvio, prepararnos para la crisis mundial que todo hace indicar va a ocurrir el próximo año, estamos en otros problemas, en un presidente que claramente no da la talla, que comete errores, que aparentemente habría cometido delitos, ¿no? Y que en lugar de darle gobernabilidad al país renunciando, generando un adelanto de elecciones, que sería un punto intermedio a la situación tan grave que tenemos, ¿no? En lugar de hacer eso, acaba de declarar el día de ayer que él no se va a ir sino hasta el año 2026, cuando termina su mandato. Sí, efectivamente, tiene un mandato constitucional hasta ese año, pero ¿llegaremos ese año? ¿Cuántos peruanos morirán en el camino? ¿Cuánto de salud pública se deteriorará más de lo que ya está deteriorada? ¿Cuánto de las reservas nuestras se gastarán para poder soportar este proceso? ¿Cuánto de menor inversión tendremos este año, estimados amigos? Estamos creciendo. El MEF acaba de modificar su meta de crecimiento. Estaba en 4.5, bajó a 3.5, a 3.2, y ahora el MEF dice entre 2.7 y 3 va a ser el crecimiento de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente va a ser menos de 3. Ya saben, están poniendo el parche antes de que ya sea evidente el problema. Entonces, estimados amigos, una mayor, digamos, otro argumento de fuerza para resolver la crisis política, ¿no? Porque si la crisis política, estimados amigos, se resolviera con un acuerdo político, no sé lo que va a decir la Comisión de la OEA, pero supongamos que diga un diálogo político como el que hubo en el 2000, pero esas serán otras condiciones. Aquí, ¿qué diálogo político va a haber si uno lo que tiene que dialogar, la solución es que se vaya, que renuncie, que lo vaquen o que adelante elecciones? ¿Por qué? Porque no tiene un programa y las pocas ideas que tiene en su cabeza son malas para el Perú. Solo quería cambiar la constitución, cambiar el modelo económico por algo que ni siquiera entendía bien, ¿no? Y miren lo que originó: cero inversión privada en proyectos nuevos, más los proyectos que están en marcha retrasados, inversión pública que está alrededor del 50 o menos del 50%, y ya se está acabando el año de lo que pudieran haber gastado. Un desastre. Entonces, parte de la salida política no es entender que esto no puede seguir así hasta el 2026. Y claramente el presidente no tiene la menor intención de cambiar en su forma de pensar tan especial, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Y que sin duda solo nos está trayendo desempleo, solo nos está trayendo menos inversión, solo nos está trayendo menos crecimiento, solo nos está trayendo incertidumbre, que además viene ya con otros problemas sociales: mayor delincuencia, expansión del narcotráfico, es decir, una situación de desgobierno. Y claramente los peruanos tenemos que tomar nota de esta situación. Yo lo digo con mucha pena, porque yo no tengo por qué tener ningún prejuicio contra ningún peruano. No voté por el señor Castillo, como es obvio y es público. Yo tengo en redes sociales todos los días un mensaje sobre algún tema económico, político.
y ustedes me habrán escuchado, trato de ser objetivo, pero mi objetividad se limita, como la de cualquiera, porque tengo algún pensamiento con respecto a lo que se debe hacer en el país, ¿no? Entonces, realmente creo que estamos en un momento en el que todos debemos reflexionar, pero sobre todo los congresistas de la República que aún no se deciden a vacar al presidente Castillo, es su oportunidad de pensarlo. Más tarde, quizás ya no lo puedan hacer. Vamos a un corto intermedio y volvemos para la última parte del programa. Hola, ¿cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Bueno, mientras estamos conversando, se siguen desarrollando los hechos que les comenté en el primer bloque sobre la demanda de inconstitucionalidad, perdón, sobre la cuestión de confianza presentada por el gobierno ante el Congreso para revivir un proyecto de ley que tiene que ver con la ley 31355, y ya empiezan a hablar los especialistas, los constitucionalistas. Varios de ellos están diciendo en pocas palabras, cito a uno, que es jurídicamente y constitucionalmente imposible hacer cuestión de confianza sobre un proyecto de ley para derogar una ley del Congreso. Ello atenta contra el principio de separación de poderes. Esto lo dice un constitucionalista muy entendido, y bueno, ahí está una opinión muy contundente. Pero hay otra, y es que les voy a contar que en una sentencia del año 2022, déjenme ver la fecha, esto es febrero del 2022, 10 exactamente de febrero, ya el Tribunal Constitucional declaró infundada, ¿no?, la ley impugnada, la ley 31355, que el Ejecutivo pretende que el Congreso cambie haciendo cuestión de confianza, ya declaró infundada esa supuesta inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Y no alcanzó los votos necesarios en el tribunal. O sea que, encima, primer argumento entonces, es el argumento sin tener mucho conocimiento que he dado yo de los hechos en detalle, que les di al principio, ¿no?, el tema político. Pero segundo, el tema jurídico. Yo no soy abogado, pero estoy leyendo lo que dicen los abogados. Primero, un especialista, un abogado constitucionalista dice, no se puede hacer cuestión de confianza para poner una ley que cambie una ley. Es como decir al Congreso, no me gusta tu ley, si no me la cambias, te saco. O habilito la cuestión de confianza. Pero lo segundo, que dice otro experto, es, no se puede hacer cuestión de confianza sobre una ley que se pretende cambiar, pero que ya el Tribunal Constitucional no dijo que era inconstitucional. Y consecuentemente, ahí ya tenemos que los poderes del Estado se están expresando. Bueno, veremos qué pasa aquí. En todo caso, parece que esto formar parte de una estrategia. Vendrán nuevos temas seguramente en estos días, preparando, digamos, la antesala para que cuando llegue la OEA estemos bien polarizados. Eso es lo que quiere el presidente Castillo y sus asesores. Que cuando llegue la OEA estemos bien polarizados y él se ponga como la víctima, el Congreso no me quiere aprobar esta norma, el Ejecutivo no tiene el apoyo de nuestros proyectos de ley enviados, que el Ministerio Público y el Poder Judicial me están acorralando en una nueva forma de golpe de Estado, que los medios de comunicación me atacan todos los días, ¿no? Y hay gente que me quiere sacar, aunque el pueblo me puso aquí. En fin, todos los argumentos que ya conocemos, ¿no? Y entonces, bueno,
veremos, pues, veremos qué pasa. Por último, como les dije en el programa pasado, la presencia de la Comisión de la OEA aquí es claramente una presencia política. Y políticamente hay que discutir, conversar sobre ellos, no jurídicamente, no constitucionalmente, porque ellos no pueden entrar a discutir temas, por ejemplo, como la facultad indiscutible constitucional que tiene el Ministerio Público de abrir las investigaciones que considere convenientes. Bueno, sigue desarrollándose este tema, así que veremos qué pasa en las próximas horas. Ahí estamos, en el pleno debate, ya miraremos qué pasa y escucharemos qué pasa en estos días, porque, repito, esto forma parte de una estrategia que desesperadamente Castillo quiere hacer, pero claramente son actos que denotan que no están bien pensados, bien sustentados, y eso solo significa una palabra: desesperación. Eso es lo que está pasando. Así que no me extrañaría, estimados amigos, que hoy, frente a estos hechos, muchos congresistas ya se pongan, digamos, realmente a pensar en serio por el país y no por su conveniencia personal, y formen parte ya del grupo que definitivamente alcance los 87 votos. Y ahí solucionó el problema, por lo menos esta emergencia. Y entonces viene ya, bueno, tendría que entrar la sucesión, que es la vicepresidenta, ya eso se verá en su momento, pero salimos de esta situación en que cada día un tema, otro tema, y el presidente, bueno, va a una investigación con el debido proceso, nadie quiere que se abuse, ¿no? Pero claramente no está desde el poder ahí atrincherado, haciendo que todo lo que es contra o supuestamente producto de esa investigación contra él sea mediatizado, sea torpedeado, como claramente lo está haciendo, facilitando o dando las órdenes para facilitar la fuga de algunos funcionarios que están comprometidos, ¿no? Investigados y hasta con orden de captura, ¿no? Facilitando o entorpeciendo o dando órdenes para que se cierren cámaras, etcétera, etcétera, para que no haya evidencias. ¿Qué es esto? Más evidencia de que no se quiere ver la verdad y la transparencia, creo que no hay, ¿no? Bueno, en este último bloque, sin embargo, para mencionar un tema diferente, quiero también señalar algo importante. Estamos a pocos días de que se inicie el Mundial Qatar 2022. Vamos a 13 días. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si, como todos queríamos, el Perú se hubiera clasificado al Mundial y hubiéramos metido ese penal que faltó, o ese arquero bailarín no nos hubiera tapado el penal último, ¿verdad? Son cosas del fútbol. La verdad que nosotros mismos hicimos que no pudiéramos ir. O sea, nosotros no hay que echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Pero claramente, ¿se imaginan ustedes lo que hubiera significado que el Perú esté en el Mundial? Hoy estaríamos pensando dónde está la selección, dónde se va a hospedar, si ya llegó a Qatar, y cómo se está preparando para el primer partido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hubiera sido una excelente distracción que hubiera obligado a que los temas políticos se pospongan hasta después de Navidad, porque justo el Mundial, este es un Mundial atípico, ¿no? Todos los mundiales se hacen en el mes de julio, siempre, a mediados de año. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, y no es poco importante, es muy importante, porque en ese periodo los campeonatos generalmente están o en paralización a mitad, o algunos incluso están, digamos, en procesos ya terminando para empezar otros, ¿no? Pero aquí, este mundial que se tuvo que hacer en este mes de noviembre, diciembre, porque el calor en junio es insoportable en Qatar. Esa fue la razón por la cual el calor en Qatar es el calor que tuvo nuestra selección, como la de Australia, ¿no? Que tuvieron que ir a jugar en Qatar, ¿no? Y eso hubiera sido el clima de todo el mundial y hubiera malogrado tremendamente los resultados y la performance de los equipos, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora tenemos muchos equipos que están jugando todavía, no ha terminado la Champions League.
campeonato más importante de los clubes, donde están los principales futbolistas del mundo, en los clubes que están clasificados, ¿no? Y que está por pasar a su etapa final o semifinal, ¿no? O sea, todavía. ¿Y qué ha pasado, estimados amigos? En estas semanas de campeonatos locales que no han acabado, están en su última etapa, ¿no? Y campeonatos de la Champions League que no han acabado, se han lesionado no pocos, grandes jugadores, y prácticamente en casi todas las selecciones hay bajas. Francia tiene 3 o 4 bajas importantes, ¿no? Igual pasa con Brasil, ¿no? Creo que Argentina es la única que se ha salvado, ¿no? En Portugal, en la propia Inglaterra, en la propia Alemania, todos tienen bajas. Jugadores que están lesionados y tienen para 3, 4, 5, 6, 7 semanas, algunos un poco más, ¿no? Que es normal, en un campeonato hay esas situaciones. Pero eso nunca había pasado en un previo a una Copa del Mundo, porque la Copa del Mundo, como digo, siempre se hacían a mitad de año, en el mes de junio, ¿no? Más o menos. Bueno, ese es un detalle de esta Copa Mundial que viene. Otro detalle importante es que la FIFA, no la FIFA, perdón, el TAS, que ya conocemos todos, porque fue el tribunal a donde, digamos, apeló Paolo Guerrero ante la sanción que le había puesto la FIFA, y por apelar al TAS, el TAS, que es el nivel, digamos, máximo del deporte mundial, terminó añadiéndole más meses a los meses iniciales de sanción que le había dado la FIFA, con lo cual terminó siendo contraproducente, y Paolo pudo jugar el Mundial de Rusia solamente porque se fue al tribunal suizo, y ahí con una digamos, acción jurídica que sus abogados le aconsejaron, logró que el tribunal suizo ordenara que jugara el Mundial, pero que cumpliera después la sanción. Así que igual fue perjudicado nuestro capitán. Bueno, el TAS, ante una apelación que hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la demanda que le hizo Chile y a la que se sumó Perú, ¿no? Por un jugador, ¿no? Que en realidad parecería ser que es de origen colombiano, pero que se nacionalizó. El problema es que cuando se nacionalizó ecuatoriano, aparentemente los papeles con los cuales hizo ese trámite, por lo menos no eran los correctos, no eran los adecuados, y entonces Chile pidió que en todos los partidos que jugó, que son 6 o 7 partidos, este jugador, que se llama Byron Castillo, ¿no? Se le quitaran los puntos a Ecuador, con lo cual Chile pretendía ser uno de los que pasaba al Mundial, o al repechaje, no sé, porque el Perú sacó un punto más que Chile, en consecuencia, si Chile sacaba algo, a Perú también le tendrían que dar algo por encima de, ¿no? Pero finalmente el TAS ha acordado una cosa bien rara, pero que es lo que ha acordado. Primero ha dicho que Ecuador juega el Mundial, ¿no? Segundo ha dicho que Ecuador ha violado un artículo de las normas de la FIFA que dice que no se pueden presentar documentos falsos. Ninguna federación en el mundo puede hacerlo. Y resulta que, si bien es cierto, para las leyes ecuatorianas, el jugador Castillo es ecuatoriano, y ahí no se mete el TAS ni la FIFA, resulta que en la sentencia del TAS de hoy día dice que, si bien es cierto que Ecuador va a jugar la Copa Mundial, además estamos a 12 días, ¿no? De empezar la Copa Mundial, y el partido inaugural es Ecuador-Qatar, además, imagínense, ¿no? Va a jugar, pero resulta que sí ha cometido una infracción al poner documentos que no son, o documentos que no son legales dentro de una que son falsos, ¿no? Los documentos dentro de un trámite que se hizo con el jugador. Entonces le ha puesto una multa de 100.000 francos suizos, y además le ha quitado 3 puntos de la próxima clasificatoria. O sea, Ecuador arranca la clasificación al Mundial siguiente con -3. Muy curiosa la sentencia del TAS, ¿no? Dice, sí han cometido esta cuestión, pero Ecuador juega el Mundial. Bueno, me imagino el problema que hubiera sido que le digan que Ecuador no juega el Mundial. ¿Quién va? Va Chile, que es el que demandó. O va Perú, pero si Perú ya hizo su repechaje y le ganó a Australia en buena lid, ¿no? Un enredo.
Pero efectivamente, como decían hoy día algunos periodistas, ¿qué hubiera pasado si el demandante hubiera sido Brasil o Argentina? Hace 3 meses ya que Ecuador hubiera sido descalificado para el Mundial. Es el juego de poder también en el fútbol, como funciona en otros ambientes. Muy bien, hemos hablado de política, hemos hablado de economía, de política peruana, está caliente. Hemos hablado de la economía mundial, hay que tener en cuenta este tema. Hemos terminado hablando un poco del Mundial de fútbol, que sin duda dentro de 2 semanas nos tendrá entretenidos a muchos, a los que nos gusta el fútbol, que somos muchos, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, les deseo buena salud y ojalá que el país encuentre una salida política a este tema, porque ya se va haciendo cada vez más necesario y creo que en las manos de los congresistas está la solución. Todo lo demás podemos avanzar, criticar, demandar, podemos hacer lo que queramos, pero lo que se necesitan son los 87 votos o más en el Congreso. Y sería bueno ya que los congresistas se pongan a pensar en serio en este tema. Bueno, nos vemos Dios mediante la próxima semana en Punto Crítico, siempre a las 7 de la noche, aquí por Onda Digital Perú. Hasta entonces, muchas gracias.